buenas tardes, queridos hermanos. Les mandamos un saludo acá con Pri y con Valentina desde casa. Vamos a compartir la cena del Señor una vez más y vamos a tener una palabra de oración antes de poder participar de unos himnos y seguir con la reunión. Oremos. Dios amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos das en esta tarde de compartir la cena, de hacer memoria de nuestro Salvador que murió en la cruz por nosotros. Queremos encomendar este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a compartir dos himnos en esta tarde que hemos elegido acá con Priscila. El himno 240, en primer lugar, un himno muy conocido, que dice en su primera estrofa: Abba Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Dios y Padre te llamamos, hechos hijos de la luz. Y por último, el himno 288. 288, que en su primera estrofa dice: Ved a Cristo, ser de gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos deben darle loor. ¿Sí? Vamos a participar entonces con estos himnos y luego continuamos para compartir una breve porción de la Escritura.
Muy bien, hermanos, hemos disfrutado de estos himnos tan lindos que nos llevan a pensar en la persona de Cristo. Yo quisiera en esta tarde poder compartir con ustedes una breve porción de la Escritura en el profeta Zacarías capítulo 13. ¿Sí? Profeta Zacarías capítulo 13, solamente un versículo de este profeta, el versículo 7. Zacarías 13, 7. Vamos entonces a leer este versículo. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Hasta acá esta lectura en el profeta Zacarías. Ahora quisiera que me acompañen a otra lectura breve en Mateo capítulo 26, el versículo 30. Mateo capítulo 26, vamos a leer versículos 30 y 31. Dice este pasaje: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hasta acá este pasaje de la Escritura, y vamos a comentarlo brevemente antes de participar de los símbolos. Yo quisiera meditar con ustedes en esta tarde en 3 puntos que podemos aprender, podemos aplicar en esta tarde a este tiempo de celebración de la cena, con respecto a esta lectura que hemos hecho en Zacarías capítulo 13 y en Mateo capítulo 26. En primer lugar, lo que vemos en este pasaje de Zacarías 13:7 es el castigo justo de Dios. El castigo que recibió nuestro Salvador ocupando nuestro lugar. Ese es el primer punto, el castigo de nuestros pecados que cayó sobre nuestro Señor. En segundo lugar, vamos a ver la persona de nuestro Señor Jesucristo, su humanidad y su deidad. Y en tercer lugar, su soledad en la cruz del Calvario. ¿Sí? Su soledad en la cruz del Calvario. Entonces, en primer lugar, vemos en este pasaje el justo castigo de Dios que cae sobre el Señor Jesucristo tomando nuestro lugar en la cruz. En primer lugar, dice: levántate, oh espada, contra el pastor. Esta figura de la espada, como en muchas partes de la Escritura, hace alusión a un juicio, hace alusión a un castigo o también a la muerte, de diferentes maneras como se pueda dar, pero la espada es un símbolo de muerte, de juicio y de castigo. Y en este lugar, en esta porción que hemos leído, dice la palabra de Dios que esa espada se levanta contra el pastor. Y este pastor está haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo. Ese castigo, ¿sí? Ese castigo justo que merecían nuestros pecados, dice la palabra de Dios que fue sobre él, sobre el Señor Jesucristo.
Isaías 53 nos enseña esto, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Esto es lo primero que podemos meditar, hermanos queridos. Dios, en su voluntad, en su plan de salvación, decidió cargar todos nuestros pecados en la persona de Cristo. Y el Señor Jesucristo, siendo el pastor de nuestras almas, fue a la cruz y dio su vida como buen pastor. Él dio su vida en rescate por muchos, como dice la palabra. Pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Por eso en esta tarde podemos acercarnos y adorarle y darle las gracias, porque esa espada se alzó contra el pastor, contra él mismo, y no contra nosotros las ovejas descarriadas, como también enseña Isaías 53. En segundo lugar, vemos su persona bendita. Qué lindo que es meditar en la persona de Jesús. Su persona que, tomando esa forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2, tomando un cuerpo de carne y hueso, una naturaleza humana, vemos cómo Él se manifiesta en esa naturaleza humana. Dice esta segunda parte del versículo, y contra el hombre, compañero mío. En esta frase vemos la persona de Cristo, esa persona 100% Dios y 100% hombre, el mediador del nuevo pacto. Así tenía que ser, una persona, como también enseña Hebreos, un sumo sacerdote, el cual pudiese compadecerse de nuestras debilidades, tomando forma de siervo, como recordamos ese pasaje de Filipenses que decíamos recién. Él no estimó esa forma de Dios, como dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesucristo nos muestra su humanidad. Él vino a este mundo y tomó la forma de un ser humano, tomó un cuerpo de un ser humano. Esa naturaleza 100% hombre fue la que le permitió ser el mediador perfecto y aquel sustituto en la cruz del Calvario. Pero también dice compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Esta palabra compañero también se traduce como alguien muy cercano, alguien, podría ser un familiar muy cercano, también es otra traducción que se puede dar en el hebreo, y nos habla de la unidad de Cristo eternamente con el Padre, siendo uno, como también nos enseñan los evangelios y toda la palabra de Dios, siendo uno, su deidad, siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre. Por eso, hermanos, podemos meditar en esta tarde en su persona bendita, su humanidad y su deidad. Pero en tercer lugar, un punto que nos estremece, que es su soledad. La soledad al momento de ir a la cruz. ¿Por qué? Porque enseña este pasaje, profetiza Zacarías, y era el pastor y serán dispersadas las ovejas. Y este pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 26, el Señor mismo explica el cumplimiento de esta profecía en su propia persona. Venían a buscarle al Señor, venían esa turba con palos y antorchas, con Judas a la cabeza, a arrestarle. En aquella última cena, el Señor les dice a los discípulos que se iban a escandalizar de él, iban a huir, iban a ser dispersados, iban a alejarse de estar con él. Y así fue como sucedió. Aquella noche el Señor es apresado y todos sus discípulos se escapan, se escabullen y tratan de ocultarse por miedo y son dispersados, esas ovejas del Señor. Pero qué lindo que es meditar en cómo el Señor enfrentó la cruz. A pesar de esa soledad, a pesar de tener que ir a aquel Calvario, aquella cruz, que era el castigo que nosotros merecíamos, a pesar de estar solo y de que los más íntimos se habían alejado, lo habían dejado solo, el Señor fue a la cruz y cumplió con el propósito de Dios, que fue la salvación de nuestras almas, el rescate, la obra de redención. Por eso en este breve pasaje que hemos leído podemos meditar en estos 3 puntos que hemos leído y hemos comentado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, el castigo justo, la espada fue alzada sobre la persona de Cristo. Él cargó nuestros pecados en la cruz. Podemos meditar en su humanidad, en cómo Él vino a este mundo
y siendo Dios dejó las glorias para poder hacer su obra y ser mediador de este nuevo pacto. Y en tercer lugar, su soledad, esa soledad que ya nos anticipaban los profetas y a la cual el Señor tuvo que enfrentarse en aquella cruz donde Él solo podía tomar ese lugar y allí en soledad, desamparado del Padre, ofrecerse en sacrificio, derramando su sangre y limpiando así nuestros pecados, haciéndonos hijos de Dios a todos aquellos que hemos confiado en Cristo como Salvador. ¿Qué les parece, hermanos, si ahora, después de tener esta breve meditación, nos postramos ante el Señor? Acá tenemos los símbolos que nos hablan de este nuevo pacto, que es el pacto hecho con la sangre de Cristo, el pan y el vino, su cuerpo y su sangre. Hacemos memoria de la cruz del Calvario, esa cruz de Cristo que hoy nos permite acercarnos libremente con confianza a nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a compartir del pan. Oremos. Dios amado, una vez más te damos gracias porque podemos participar de estos símbolos tan sencillos, Señor, pero tan profundos. Gracias porque podemos partir el pan una vez más, haciendo memoria del cuerpo del Señor, ese cuerpo clavado en el madero, su humanidad, Señor, siendo entregada a la muerte, entregada al castigo, al juicio de Dios, siendo desamparado por nuestros pecados, y así poder darnos esta salvación tan grande que gozamos. Señor, te agradecemos, participamos de este pan y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a participar ahora de la copa. ¿Sí? Vamos a orar por el vino, que es el símbolo de la sangre del Señor. Dios amado, gracias te damos porque ahora podemos tomar de este vino, participar de la copa que es símbolo de esa sangre preciosa que el Señor derramó. Gracias, Padre, te damos porque el Señor ocupó nuestro lugar. Y gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu perdón, de la limpieza de nuestros pecados y también tener la esperanza de la vida eterna. Te agradecemos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, llegamos al final de esta cena. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes haberla compartido con nosotros en esta tarde. Les mandamos un cariño muy grande, que el Señor esté bendiciendo las vidas de cada uno en esta semana y por sobre todo que bendiga también el Señor la reunión que vamos a compartir ahora a la noche, si Él lo permite, que sea una reunión de bendición donde va a ser entregada su palabra. Bueno, les mandamos un saludo grande. Cariños para todos y muchas bendiciones.